Muy buenos días, tardes o noches. Nosotras somos el Grupo 4, integrado por Micaela Kawinski, Mariana Murillo, Isabel Ochoa y Catherine Ordóñez. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones y la química detrás del plasma de peróxido de hidrógeno en la asepsia. Dentro de la tabla de contenido, primeramente vamos a encontrar qué es el plasma de peróxido de hidrógeno, el mecanismo de acción de este, los usos generales del peróxido de hidrógeno, su uso en el quirófano, la asepsia y antisepsia en quirófano, el uso del plasma del peróxido de hidrógeno en Argentina, asimismo en Colombia, las conclusiones y por último la bibliografía. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el plasma de peróxido de hidrógeno. Este es un método de esterilización de tipo químico que convierte el peróxido de hidrógeno en el cuarto estado de la materia, que es el plasma, mediante la ionización. Este se trata de un proceso en seco no térmico y es amigable con el medio ambiente, pues no genera subproductos peligrosos y los objetos esterilizados mediante el plasma de peróxido de hidrógeno se pueden manejar inmediatamente de manera completamente segura, ya que no quedan residuos y el proceso se suele realizar a bajas temperaturas. Se aplica más comúnmente a dispositivos o materiales que no soportan las elevadas temperaturas asociadas a muchas otras técnicas de esterilización. Bueno, ahora para explicar el mecanismo de acción del plasma de peróxido de hidrógeno, tenemos inicialmente la vaporización del peróxido de hidrógeno, en donde este se va a introducir en forma líquida, normalmente de un 30 al 59% en una cámara de esterilización. Posteriormente, este se va a vaporizar en condiciones de vacío, llenando la cámara con vapor de peróxido de hidrógeno. Después va a tener contacto con los microorganismos. El peróxido de hidrógeno en forma de vapor va a poder oxidar componentes celulares de los microorganismos como lípidos, proteínas y ADN, provocando su inactividad. Después vamos a tener la generación del plasma. Luego se va a aplicar una energía, generalmente radiofrecuencia o microondas, para así poder excitar el vapor de peróxido de hidrógeno, generando un plasma frío. Este plasma va a contener principalmente radicales libres altamente reactivos, como el radical hidroxilo, el anión superóxido y el oxígeno atómico, incluso radiación ultravioleta de baja intensidad. Finalmente vamos a tener el efecto del plasma, donde estos radicales van a atacar a los microorganismos de manera muy eficiente, en donde van a poder lograr romper las membranas celulares, desnaturalización de las proteínas y fragmentar el ADN. Además, el plasma ayuda a eliminar residuos del peróxido de hidrógeno descomponiéndose en agua y oxígeno, lo que lo hace seguro y sin residuos tóxicos. Ahora en esta imagen tenemos de manera más ilustrativa cómo es el mecanismo de acción anteriormente explicado del plasma de peróxido de hidrógeno, donde este proceso va a iniciar cuando el peróxido de hidrógeno en forma de vapor entra a la cámara de esterilización y este compuesto va a tener átomos de hidrógeno y oxígeno organizados de manera que el hidrógeno va a estar de primeras, doble oxígeno e hidrógeno. Después se va a dar la activación por plasma, en donde una descarga eléctrica va a generar un plasma frío en estado ionizado de la materia que va a contener electrones libres, iones y especies reactivas, y este plasma va a poder romper la molécula de peróxido de hidrógeno disociándola en radicales libres altamente reactivas como el ion hidroxilo, el átomo de oxígeno y el ion superóxido. Y finalmente se va a dar la recombinación de productos estables, donde tras ejercer su acción antimicrobiana, los radicales libres se van a poder recombinar en forma de agua y oxígeno molecular. Usos generales del plasma de peróxido de hidrógeno. Principalmente encontramos la esterilización y la desinfección. Este esteriliza equipos sensibles al calor como endoscopios, instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos en lugares como laboratorios y quirófanos. Esto se debe a que es reconocido por su eficacia contra una amplia gama de microorganismos, como virus, hongos y bacterias. Incluso en sistemas como CERAT lo utilizan para esterilizar de forma rápida y segura. Como segundo uso tenemos tratamiento del medio ambiente. En este se emplea sobre todo para eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante procesos avanzados de oxidación, combinando el poder del peróxido de hidrógeno con plasma o radiación UV. Como tercer uso tenemos medicina de plasma e investigaciones biomédicas. Se estudia su efecto en la señalización celular con aplicaciones en cicatrización de heridas, desinfección localizada y tratamientos oncológicos experimentales. Por último, tenemos aplicaciones en agricultura, pues en este se investiga su uso para desinfectar semillas y suelos y igual reducir la presencia de patógenos, como una alternativa ecológica frente a productos químicos convencionales.
El plasma de peróxido de hidrógeno se utiliza en quirófano como elemento químico esterilizante. Es un método útil para esterilizar instrumentos médicos sensibles al calor y la humedad como endoscopios, dispositivos ópticos y plásticos, que podrían arruinarse justamente con el calor y la humedad del esterilizador a vapor. El proceso es un proceso rápido que suele durar entre 45 y 74 minutos, dependiendo del modelo del equipo y el tipo de carga que se le coloque. Esto va a permitir una rotación rápida del instrumental, algo que es fundamental en los hospitales con mucha demanda quirúrgica. Además, el proceso ocurre en seco a temperaturas menores a 50 grados, lo que lo hace ideal para preservar la integridad de los materiales. Las ventajas del uso del plasma de peróxido de hidrógeno son la ausencia de residuos tóxicos, la fácil instalación, ya que son máquinas que en general ya vienen con todo instalado, la rapidez del proceso, lo que hablábamos de que suele durar entre 45 y 74 minutos, y además que es compatible con materiales sensibles a la humedad. Las desventajas es que tiene poco poder de penetración, es decir, que no llega a cavidades muy pequeñas, no se pueden esterilizar materiales derivados de la celulosa y por lo tanto va a requerir empaques especiales. La asepsia y antisepsia en el quirófano. Para hablar de esto, primeramente vamos a definir estos dos términos. La asepsia se define como la capacidad de eliminar microorganismos de superficies y la antisepsia es la capacidad de destruir microorganismos de tejidos. La asepsia y antisepsia con plasma de peróxido de hidrógeno se basan en la capacidad oxidante del peróxido de hidrógeno, que al ser sometido a radiofrecuencia se convierte en un plasma que destruye microorganismos. Este proceso a baja temperatura asegura la esterilización de instrumentos sensibles al calor y no genera residuos tóxicos. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de activación del peróxido de hidrógeno. Primeramente, en una concentración del 58 al 60%, se vaporiza en una cámara o sistema cerrado, donde se somete a un campo eléctrico que genera un plasma frío, el cual activa el peróxido de hidrógeno generando especies reactivas del oxígeno, como bien lo es el radical hidroxilo, que es una especie muy reactiva y se forma en presencia de agua y oxígeno. El oxígeno singlete, que es una forma de oxígeno con una combinación energética especial, y el ozono, que se forma en el plasma y es un oxidante potente. ¿Pero qué hacen realmente estas especies? Estas especies poseen una alta capacidad oxidante, rompiendo enlaces covalentes en lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y membranas celulares de bacterias, hongos, virus y esporas. A nivel molecular, estas oxidaciones generan un daño estructural irreversible, provocando la muerte celular sin la necesidad de altas temperaturas ni residuos tóxicos. En Argentina, el plasma de peróxido de hidrógeno es regulado por ANMAT a través de la resolución 1547 emitida en el año 2007 y la resolución 1067 emitida en el año 2019 del Ministerio de Salud. Se establece el uso del plasma de peróxido de hidrógeno como método válido de esterilización, especificando parámetros técnicos y requisitos para los equipos. El plasma de peróxido de hidrógeno se adaptó ampliamente en hospitales para la esterilización de instrumental médico. Por eso hoy en día es uno de los métodos que se utilizan bastante, además de otros métodos que existen, justamente por lo que hablamos anteriormente de que es eficaz, es rápido para la demanda de los hospitales. En el Hospital Intersonal Especializado Materno-Infantil Don Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, se realizó un estudio comparativo entre la esterilización por óxido de etileno y plasma de peróxido de hidrógeno, destacando la eficiencia y reducción de costos del segundo. Esto lo damos como dato y también se repite bastante para que se entienda que es un método muy eficiente, muy eficaz, que se utiliza hoy en día, además por sus bajos costos. Ahora hablando de los equipos que utilizan plasma de peróxido de hidrógeno, vamos a nombrarles los que se utilizan más acá en Argentina, aunque son un montón más. Uno de los más utilizados es el CISA SPS, que son ideales para hospitales debido a su capacidad de procesamiento y bajos costos operativos. Como todas las fases del ciclo de esterilización, ocurren en un ambiente seco y de baja temperatura. Además, se recomienda para la esterilización de dispositivos metálicos y no metálicos sensibles al calor y la humedad. Otro equipo también que se nombra bastante es el Plasmax P110, que se utiliza en quirófanos y clínicas de gastroenterología y endoscopia respiratoria específicamente.
Uso del plasma de peróxido de hidrógeno en Colombia. Principalmente lo encontramos en el sector salud. En Colombia, el plasma de peróxido de hidrógeno se utiliza para esterilizar dispositivos médicos sensibles al calor, como endoscopios, sensores y equipos delicados. Instituciones como hospitales de alta complejidad, clínicas privadas y centros quirúrgicos ya emplean esta tecnología de forma rutinaria. Inicialmente encontramos la industria farmacéutica y dispositivos médicos. En esta se está aplicando para descontaminar materiales de empaque, válvulas, tuberías y componentes usados en áreas limpias sin afectar materiales sensibles. Por otro lado, tenemos investigación y desarrollo, en el cual se han abierto líneas enfocadas en la desinfección avanzada y la descontaminación ambiental, aunque todavía está en fase inicial en laboratorios, hay un creciente interés por su potencial. Equipos de plasma de peróxido de hidrógeno en Colombia, los más utilizados son los sistemas CERRAT y BIPRO. CERRAT, desarrollado por ASP, utiliza vapor de peróxido de hidrógeno activado por plasma para esterilizar sin residuos tóxicos y en ciclos rápidos. BIPRO, de la empresa Steris, también emplea vapor de peróxido de hidrógeno, pero con diferentes fases de vacío y presión para lograr esterilización efectiva, especialmente en dispositivos termosensibles. Finalmente, como conclusiones, tenemos que el uso del plasma de peróxido de hidrógeno va a poder permitir una esterilización altamente efectiva contra una amplia gama de microorganismos, incluidas bacterias multiresistentes, esporas y virus, lo que va a disminuir significativamente el riesgo de infecciones nosocomiales en el entorno quirúrgico. Posteriormente, este método va a ofrecer ciclos de esterilización más cortos, optimizando la rotación del instrumental quirúrgico y mejorando la logística en el quirófano, lo cual es clave en contextos de alta demanda o emergencia. Por otro lado, tenemos que el plasma de peróxido de hidrógeno actúa mediante radicales libres altamente reactivos que oxidan componentes esenciales de los microorganismos, como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y este mecanismo va a poder romper la estructura celular y genética, logrando una esterilización completa sin necesidad de altas temperaturas. Y finalmente, a diferencia de otros métodos tradicionales, como el calor o el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno no va a dañar materiales sensibles al calor ni deja residuos tóxicos, lo que lo hace ideal para el instrumental delicado y dispositivos médicos reutilizables. Muchas gracias.